Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla y les voy a empezar a explicar el segundo tema. Este segundo tema que está en el texto que les he pasado al grupo, solamente dice el lenguaje, dice texto de lenguajes, tercer trimestre. Entonces, ahí están todos los temas. Y si podemos mirar, miren acá, solamente tenemos acá arribita, en la parte de superior, al inicio, siempre nos dice cuántos temas hay, cuáles son las capacidades que quieren que los estudiantes desarrollen. Miren, contenidos son 1, 2 y 3 temas. No hay más que 3 temas. Fíjense que el avance no es mucho para este trimestre. Y sería mejor que ustedes terminen de presentar todo, ¿no? En mi materia, y así le dedican tiempo ya a las otras materias, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? Sería una buena estrategia, ¿no? La materia que no hay mucho tema, acabarlo rápido y ya me dedico más a las otras materias, ¿no? Mire, este es el segundo tema, se llama el cuento latinoamericano contemporáneo. Este segundo tema, ¿qué les voy a pedir que me realicen? Un mapa conceptual de este tema, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. Miren acá, tenemos un cuento que se llama Nos han dado la tierra. Lo ha escrito el escritor Juan Rulfo. Y observemos en la imagen, ¿qué hay en la imagen? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué podemos observar en esta imagen? Medio un desierto. Ya. Unas grietas en la tierra. Grietas en la tierra, un desierto, muy bien, eso es lo que observamos, ¿no? Entonces, si ya nos está mostrando así este cuento que tiene una imagen visual, me imagino pues que todo el cuento va a tratar sobre tierra desierta, ¿no? Grietas, como ustedes están diciendo, lugar sin vida, etc. Entonces, tienen que leerlo tranquilamente, lo leen, y una vez que terminan de leer este cuento, que es un poquito largo, son 3 páginas, miren, 1, 2 y 3, casi 3, ¿no? Entonces, después de eso hay unas preguntas que tienen que responder o especie de preguntas, ¿no? Miren, acá dice, describe el lugar en el que transcurren los hechos del cuento. ¿Cómo voy a saber en qué lugares se está realizando este cuento, se está desarrollando el cuento? Entonces, tengo que leer el cuento para saber cuáles son los lugares. Pero desde ya hemos visto en la imagen, es un lugar desértico, donde no hay hierba, no hay árboles, al parecer, ¿no? Hay puras grietas, como decían ustedes. Después dice acá la otra pregunta, indica quiénes son los protagonistas del cuento. Entonces tenemos que leer el cuento para saber cuántos protagonistas hay, cómo se llaman, ¿no? Entonces ahí respondemos. Luego la otra pregunta, desde tu punto de vista, ¿qué se narra? Para yo saber de qué trata el cuento, tengo que leerlo. Vuelvo a decir, entonces, de acuerdo a lo que ustedes vayan a leer, ya usted va a escribir, bueno, el cuento narra tal historia, o de este tema trata. Entonces eso van a responder. Después hay otra pregunta. ¿Qué opinan sobre las tierras que recibieron los personajes? Ya aquí nos están diciendo que el tema pues trata de tierras y que algunas personas les dan tierras, ¿no? Algo por ahí estoy entendiendo también yo. Entonces usted va a responder, ¿qué opinan sobre esas tierras que han recibido los personajes? Si les parece bien, mal, sí o no, ¿por qué? Entonces responde. Y después la otra pregunta, ¿viste alguna vez un lugar parecido al que describe el cuento? ¿Alguien alguna vez ha visto así una tierra con grietas, desértica, seca? ¿Alguien ha visto alguna vez algo así en algún lugar? Entonces, si usted ha visto algún lugar, lo va a escribir dónde. ¿Alguien ha visto eso o no? ¿O nada? Profe, ¿la loma cuenta? ¿Con grieta? ¿Así seco, como hemos visto en la imagen? Al otro lado donde fui una vez, más o menos parecía sogreda, así duro era. Y Ah, al ya. otro lado está la Sí, loma ya, sí. la normal. Sí, eso cuenta, entonces usted va a escribir ahí que tiene su respuesta. He visto así algo similar en tal lugar. ¿Sí? Entonces, he visto sí que era por tal lugar, que era así como grietas, algo así como me está diciendo. Ahora continuemos con la teoría, que es el tema en sí. Bueno, todos sabemos que los cuentos han existido desde tiempos antiguos, ¿no? ¿Y cómo se transmitía el cuento o se preservaba? Relatando a través de la oralidad, de la palabra, de la boca, ¿no? Se transmitían unos a otros, entonces esos cuentos fueron
siguiendo vivo a través de la escucha, ¿no? De las personas, o los cuentos de los abuelitos que nos hacían, ¿no? Desde los cuentos para asustar a los niños, ¿no? El cucuchi, como dicen, etcétera, el cuco, o el duende, etcétera. Entonces, todos esos cuentos se han ido reproduciendo de generación en generación. Y también lo podemos ver en los distintos libros que hay, ¿no? Sobre cuentos, leyendas, etcétera. Y muchos están basados en algo ficticio, lo imaginario, pero también algunos están basados en hechos reales. Y los cuentos no necesariamente tienen varios personajes, puede ser uno o también un poco más de personajes, ¿no? Y el cuento también tiene un trama de qué va a tratar este cuento, un tiempo, más o menos en qué época del tiempo se ha llevado a cabo este cuento, ¿no? Y el espacio, qué lugares. Vamos a ver ahora las características del cuento. ¿Cuáles son las características del cuento? Vamos a ir de aquí, desde el principio. Brevedad. Un cuento tiene que ser breve, o sea, corto. Debe ser elaborado de una manera concisa, breve, no como la novela u otros géneros literarios que son más largos. En cambio, los cuentos, hay cuentos hasta para niños, ¿no? De primaria, y son cortitos, breves. Y ya después hacen su análisis del cuento, desde pregunta cuántos personajes hay, cómo se llama el personaje, cuál es su característica, ¿no? Entonces, por eso se caracteriza el cuento. Después, habíamos dicho que el cuento está caracterizado por la ficción, o sea que es imaginario. La persona que va a escribir el cuento pues va a imaginar, ¿no? A los personajes, cómo es el cuento, cómo se va a desarrollar. Y algunos también habíamos dicho que se basan en algún hecho real y ya después lo demás le puedo agregar imaginación a ficción, ¿no? Alguna parte del cuento puede ser que sea real, pero más que todo predomina la ficción. Vamos ahora con la estructura argumental. Aquí nos dice, la estructura argumental son las partes del cuento, desde un inicio, un desarrollo y un desenlace. Ustedes saben que los cuentos empiezan con érase una vez, cierto día, algún día, ¿no? Así empiezan los cuentos, así ya sería la introducción o el inicio, y nos van dando un pantallazo general de las características del contexto, del lugar, del tiempo, y ya después nos presentan los personajes que sería el desarrollo, ¿no? Y en los personajes pues ya tienen los conflictos o las cosas que tienen que ir resolviendo durante el desarrollo del cuento. Y en la parte del desenlace al final ya es cómo lo resuelve eso, esos conflictos o esas problemáticas que va a sufrir el protagonista, ¿no? Y siempre a veces el protagonista lo sufre por un antagonista o una persona que hace de malvado, ¿no? El personaje malo o antagónico. Ahora vamos a ver la línea argumental, dice acá, todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos, o sea, va por partes, primero, lo primero, ¿no? Primero pasó esto, luego aquello, y así, no se va a saltar el primero y después a lo final, no, siempre tiene que seguir una línea, ¿no? Hasta para hacer, por ejemplo, una torta, un queque, siempre debo seguir la receta, ¿no? Les pongo ese ejemplo que hay que seguir la receta para que se pueda realizar mi queque o si no mi torta, ¿no? Porque si yo no sigo los pasos no voy a conseguir hacer mi pastel. Entonces, es lo mismo en el cuento, hay que seguir una línea argumental para que pueda entender el lector cómo es que pasó tal cosa. Vamos ahora con la estructura centrípeta. ¿A qué se refiere esto? En las narraciones de un cuento siempre va a estar relacionado o entrelazado con los indicios del argumento principal. O sea que en el cuento desde el principio ya te está mostrando o te está dando un pantallazo general del tema que va a tratar este cuento. Si mi cuento pues es sobre una persona gigante, ya todo el cuento tiene que hablar de esa persona gigante o de las grietas de que hemos visto esa imagen, ¿no? La tierra heredada, el gatito, algo así. Entonces, pues me van a narrar algo relacionado a esa temática. Luego, los personajes tienen que ser pocos. Aquí mismo me está diciendo, pues en los cuentos se caracterizan porque son de pocos personajes, de ser 1 hasta 3, ¿no? Ya dependiendo cómo es el cuento. Entonces, esas son las características principales del cuento. Vamos ahora a ver la narrativa latinoamericana contemporánea. ¿A qué se refiere con narrativa latinoamericana contemporánea?
Nosotros, Bolivia es un país latino, también está México, está Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina y los demás países que estamos en la parte de Latinoamérica, lo contrario de Norteamérica, ¿no? El sur. Y lo contemporáneo a partir del siglo XX, XXI, nosotros estamos en el siglo XXI, pero a partir del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, ya se consideran los cuentos que han surgido en esa época hasta ahora, cuentos latinoamericanos contemporáneos. ¿Por qué? Porque ha tenido tres etapas. La primera etapa de este cuento o narrativa latino contemporánea, sus temáticas pues eran más que todo, hablaban de los paisajes, ¿no? De lo hermoso de lo verde. Los personajes eran más gente del campo, rural, cómo era su vida, etcétera. Y luego pasó por una segunda etapa en la narrativa en la que se ha hablado más de hombres y mujeres que han vivido en la ciudad. O sea que los cuentos que vayamos a encontrar en la segunda mitad del siglo XX van a estar relacionados a cómo era la vida de las mujeres y de los hombres en las ciudades, ¿no? Qué problemáticas sucedían. Entonces los cuentos se basan siempre en esas necesidades o problemáticas que hay dentro de un lugar donde vivan. Las problemáticas, miremos acá, hay angustia existencial, también lo metafísico, lo sobrenatural, lo fantástico y lo mítico. Entonces hace una mezcla de poderes mágicos, algo así de fantasioso, ¿no? Lo fantástico, puede ser con personas con superpoderes, ¿no? Lo que es los cuentos. Y la tercera etapa miren, aborda lo que es temáticas surrealistas, futuristas, caóticas, decadentes. Pueden entrar acá lo caótico o lo decadente, los problemas en la salud, por ejemplo, la pandemia. Los cuentos se pueden basar también en problemáticas que pasan en cierta sociedad, ¿no? Por ejemplo, pues se podría hacer un cuento sobre la pandemia, ¿no? Cómo hemos pasado, o cómo va a ser en el futuro la Tierra, ¿no? O qué problemática está pasando en el mundo actualmente. Pues los cuentos pueden basarse en eso, en las cosas reales en las que estamos viviendo. Vamos ahora a hablar del cuento contemporáneo latinoamericano. Bueno, el cuento, al igual que la novela, es un género bastante cultivado a partir de los años del 1940 hasta la actualidad, que es 2021, ¿no? Tenemos aquí un autor reconocido, se llama Jorge Luis Borges. Él pues ha hecho cuentos sobre el mundo en crisis, ¿no? Porque hay hambre, hay pobreza en el mundo, hay enfermedades que todavía no han sido curadas. Entonces, cosas que repercuten en el mundo, en las personas, en el destino, la fatalidad, pues a incentivar, o si no, en eso en esas temáticas van a basarse estos escritores para realizar estos cuentos, ¿ya? Vamos ahora a hablar de que hay algunas escritoras de cuentos representativos de Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos a Isabel Allende, es una mujer de Chile. Después Liliana Colance de Bolivia, Samantha Schweblin de Argentina, Margarita García Roballo de Colombia y Carmen Tosas de Uruguay. Todas estas mujeres han escrito cuentos, algunos fragmentos están acá, o perdón, imágenes de sus cuentos. Mario Benedetti, Julio Cortázar, Isabel Allende. Aquí tenemos, miren, una actividad. Esta actividad tienen que realizarla. ¿Qué es lo que hay que realizar? Hay que averiguar más datos sobre la producción literaria de uno de los escritores o escritoras mencionadas. Aquí miren, de los nombres que yo he mencionado, de aquí este párrafo, elijan solamente una persona. Si usted quiere, puede elegir a una escritora boliviana, una escritora chilena, etcétera, o tal vez a Jorge Luis Borges. Y yo te voy a averiguar un poquito más qué ha escrito esa persona. Por ejemplo, qué cuentos habrá escrito, y usted lo va a escribir en su cuaderno. ¿Y en qué año nació? Si sigue vivo, ¿no? Por ahí ha muerto. Entonces, esos son los únicos datos que yo estoy pidiendo para que averigüe. Cortito. El año de nacimiento, muerte, si murió, y lo que ha escrito. Nada más. Y luego aquí tenemos otra investigación. Aquí lo que tienen que investigar es qué es microcuento. Y un ejemplo de un microcuento. Son dos cositas, nada más, ¿bien? Que es un microcuento, lo voy a buscar en internet, o no sé, si tiene algún texto relacionado a la literatura, busca ahí, y un ejemplito, y lo escribe en su cuaderno, y ya lo haría, y ya terminaría con eso esta actividad.
¿Se entiende aquí esta actividad, chicos? Sí, profe. Ya, Sí, Sí, profe. profe. muy bien. Ahora el punto 3, características del cuento latinoamericano contemporáneo. Pues este cuento de Latinoamérica y contemporánea de estos tiempos, pues tienen, por ejemplo, una característica que cumple un propósito. ¿Cuál es su propósito? Pues escribirse en los textos, los distintos textos o cuentos, libritos grandes, pequeños, gruesos, delgados, entonces, y para que las demás personas podamos leerlo, ¿no? Ese es el propósito. Es literatura de intención social. El tema, pues los temas que van a abordar estos cuentos pueden ser diversos, lo habíamos dicho, desde el rechazo por la identidad fronteriza, colectiva, la lucha por los derechos humanos, medioambiental. En lo medioambiental puede estar, imagínense ahorita estamos pasando por la quema, ¿no? De árboles, de bastantes fauna y flora, ¿no? Por ejemplo, la Chiquitanía se ha quemado harto y en varios lugares se están quemando, ¿no? Entonces, los temas, los de los cuentos pueden estar relacionados a estos problemas ambientales o los volcanes, ¿no? En el mundo que están explotando, por ejemplo, en España, ¿no? No sé si han escuchado las noticias, hay lavas, hay caos, ¿no? En varios lugares. Y problemas existencialistas. A veces uno se pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué he nacido en este mundo? ¿Cuál será mi propósito? Entonces, hay personas que se preguntan esto y pueden hacer su propio cuento en relación a estos tipos de temáticas. Ahora, el tono. El tono a veces juega bastante. El tono se refiere a lo que es la capacidad lúdica. ¿Qué es lo lúdico? Los juegos, la manera divertida del cuento como uno lo va leyendo, ¿no? Hay unos cuentos pues, que nos hacen reír, otros que nos hacen pensar en un futuro, que todo sería hermoso si pasara, si fuera la paz mundial, o si todos fuéramos tratados como iguales, o si los cuentos terminarían felices para siempre, ¿no? O tal vez, o de parodia, algo gracioso, entonces ese es el tono del cuento. Ahora vamos con otra característica que es la atmósfera. Bueno, los cuentos siempre van a tener esa atmósfera o los espacios donde se va a desarrollar. Por ejemplo, en lo que habíamos visto esa imagen de esa tierra así con grietas, ¿no ves? Con huecos, así seca, desértica. Esa es una atmósfera. ¿Qué me dice ese lugar? Si yo estoy en un lugar así, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a ¿Sola? sentir? Ah, ya, sola, ¿qué más? Está bien lo que están diciendo, muy bien. Entonces, de acuerdo al cuento como me vaya presentando, ¿no? O la temática que estoy leyendo en ese cuento, pues yo me voy a sentir tal vez, ya me estoy relacionando, ¿no? Con ese cuento, o me estoy imaginando y me está haciendo entrar a su mundo la persona que ha escrito el cuento, ¿no? Pueden ser un espacio opresivo, donde no hay libertad, ¿no? Hay decadente, donde ya no se respeta, no hay valores, en realidad es cruda, donde no nos importa tal vez en el mismo cuento de que hay personas que pasan hambre y otros que tienen bastante, y fantásticos, con poderes mágicos, super personas, ¿no? Etcétera. Entonces, los cuentos pues nos van a mostrar ciertas atmósferas, ¿no? De acuerdo al cuento. Y los personajes pues obviamente a veces no se basan en personajes de la vida real, los nombres a veces los toman, ¿no? De un personaje real y pues tienen cada personaje tiene su estado anímico, ¿no? En un momento puede estar triste, alegre, ya lo vamos conociendo conforme vamos leyendo el cuento. Después tenemos los recursos narratológicos. ¿A qué se refiere los narratológicos? Pues a la coherencia que debe tener el cuento en la trama. Por ejemplo, aquí la atmósfera tiene que estar relacionada con lo que es la sintaxis, con lo que es la escritura correcta de las palabras, la figura literaria, es todo lo estilístico del cuento, cómo te lo va presentando, o tú vas leyendo y ya te está pareciendo bonito o no, su manera de escribirlo, ¿no? El cuento, cuando unas palabras que lo hacen más bonito, lo resaltan. Y luego el lenguaje se refiere más que todo de, si yo voy a escribir, por ejemplo, un cuento sobre algo fantasioso, o si no sobre ciencia, pues los términos no lo vamos a entender mucho, ¿no? Solamente tal vez lo entenderán las personas que están de ciencia, etcétera. Entonces, si yo me quiero dirigir a un público común, no, pues no voy a emplear este tipo de palabras, ¿no? O mi cuento no va a estar tan basado en ese estilo de cuentos de ficción.
Tengo que ver de acuerdo a qué personas voy a llegar con mi cuento, entonces yo escribo en relación a eso. Y también los nuevos lenguajes se incluyen en los cuentos, por ejemplo, hacemos lo que es, como escribimos en los WhatsApp, ¿no ves? En los Facebook, en el Messenger, escribimos quizás un porqué con una X, con una Q, entonces hay cuentos ahora que están relacionados con esto de las tecnologías de la información. A eso se refiere entonces estos puntos de las características del cuento latinoamericano contemporáneo. Ahora vamos con el punto 4, dice el espacio en la creación literaria. Aquí se hace un análisis de los personajes, los que son los protagonistas, ¿no?, del cuento, los ambientes físicos donde desarrollan el cuento y los ambientes sociales. El espacio es que es el espacio donde y cuándo de un cuento, o sea, dónde se va a desarrollar el cuento, dónde van a realizar su acción de personajes. Puede ser un lugar así abierto, un espacio cerrado, ¿no? Va a depender del cuento. Miren, acá tenemos espacio físico, psicológico y social. El espacio físico se va a referir al lugar de los acontecimientos. Y miren acá, en el espacio físico, aquí en el lugar de acontecimiento habíamos visto que es una tierra desértica, ¿no? En la primera parte que habíamos empezado, un lugar con grietas que nos hace sentir solos, como habían dicho ustedes. Rescato todo eso de su participación. Después miren acá en la parte del espacio físico, pueden ser abiertos y cerrados, habíamos dicho, ¿no? Si es así un lugar desértico y todo eso, entonces es un espacio abierto, ¿no? No está cerrado en cuatro paredes. Si estuviera así en cuatro paredes una casa y todo eso, entonces sería un ambiente cerrado, o tal vez una cárcel, un barco, no sé, eso ya es cerrado, ¿no? Pero si es abierto, donde puedo caminar, desplazarme normalmente, entonces es abierto. Luego el espacio psicológico. El espacio psicológico se refiere al mundo interior de cada uno de nosotros como personas, hombres o mujeres. Los mismos personajes en los cuentos pues tienen su mundo interior, ¿no? Y pues conforme va haciéndose la trama o la acción del mismo cuento de los personajes, yo ya voy con mis conflictos, ¿no? Que tengo que superar de acuerdo a cómo se desarrolla el cuento. Y luego el espacio social, que sería el entorno social o los otros personajes con que el personaje principal va a relacionarse, ¿no? El estrato económico, si es un personaje con necesidad económica o tal vez no pueden ser cuentos así de reyes, con los plebeyos, etcétera. O también puede estar relacionado con lo religioso, etcétera. Ahora vamos a ver aquí un poquito del punto 4.1, clases de espacios físicos o escenarios. Tenemos el autor Enrique Anderson, que en 1999 él ha hecho una clasificación del escenario, o sea, como cuando uno actúa, ¿no? Alguna obra dramática, y entonces las escenas, puedo tener varias escenas, entonces aquí este señor nos dice que hay una escena propiamente dicha. ¿A qué se refiere esta escena propiamente dicha? Donde los rasgos descriptivos ayudan a visualizar la escena de la acción muy discretamente. O sea, yo presento el cuento y voy describiendo a los personajes, o puedo describir el contexto, puedo decir en un lugar muy solitario, alejado de la ciudad, en un recóndito del monte o de los valles, algo así. Entonces ya estoy describiendo y ya estoy imaginando el lugar donde se va a desarrollar el cuento. O puedo darle también características del personaje, es una mujer de ojos grandes, cabellos negros, cuerpo esbelto. Entonces ustedes se están imaginando, ¿no? A partir de la descripción que les estoy diciendo de los personajes o del lugar donde se va a desarrollar el cuento. También tenemos un escenario fuertemente localizado. Ya directamente digo en qué lugar se está realizando el cuento. Puede ser un paisaje, una costumbre o característica del personaje, un modo de vida. Puedo decir, el personaje se dedicaba a la caza, a la pesca, etcétera, ¿no? Entonces ya estoy localizando la costumbre o lo que se está desarrollando el cuento. Luego, el escenario esencial. Todo el cuento depende de tal o cual lugar o época. Cuando uno puede realizar un cuento, va a describir en qué época estaba pasando, ¿no? Su cuento. Tenemos también acá el escenario descrito. El narrador lo va a describir todo de acuerdo a los desplazamientos de la acción. Lo va describiendo uno por uno, ¿no? Qué está haciendo el personaje, lo que va a hacer, así, paso por paso. Luego también tenemos un escenario dialogado.
siempre cuando hay varios protagonistas, pues obviamente en algún momento van a hacer algún diálogo, ¿no? Entre ellos, a eso se refiere lo dialogado. Luego al escenario histórico, habíamos dicho que está relacionado a lo que es las costumbres, la forma de vestir. Si después es un cuento de los años 50, imagínense, todos eran, las mujeres andábamos tapadas, dicen, ¿no? En esa época, y los hombres igual vestidos con sus sombreros, etcétera. Entonces uno se va imaginando, ¿no? Pero si es un cuento policial, pues ya es diferente, ¿no? Van a haber policías con armas, etcétera. Y las costumbres también van a ser distintas, ¿no? Puede ser un cuento pasado, es muy diferente al cuento actual en la cuestión de costumbres, vestimenta y forma de comportarse. También tenemos acá el escenario ambiental. Esto se refiere a ciertos lugares que hablan, dicen con su propia voz. Puede ser un cuento que haya imágenes en el mismo cuento de jardines, ¿no? O un lugar medio sombrío, oscuro, o una mansión medio lúgubre, así como que da miedo. Entonces aquí pueden entrar los cuentos de terror, ¿no? Cuentos de acción o cuentos fantasmales, ¿no? Luego tenemos el escenario simbólico, aquí donde se selecciona y repite los detalles descriptivos. Por ejemplo, hay mensajes dentro de lo que es el cuento. Aquí lo simbólico es, por ejemplo, cuando un cuento para niños, ¿no? Tienen sus frases o lo que nos enseña, ¿no? Al final del cuento, por ejemplo, en el cuento de las gallinas gordas y las flacas, tiene un mensaje, ¿no? Una frase, un mensaje, un dicho, que eran las gallinas gordas, que les hacían bullying a las gallinas flacas, ¿no? Porque eran muy flacas, ustedes no sirven para nada, les decían. Y las gordas se creían mucho, ¿no? Por ser gordas y con un plumaje hermoso, pero no contaban con que el cocinero, ¿a quién iba a llevar primero para hacerle la sopa? Pues iba a ser a las gallinas gordas. Entonces ya las gallinas gordas ya tienen la frase, ¿no? La suerte de la fea, la bonita lo desea, ¿no? Entonces a eso se refiere lo simbólico, el mensaje que nos transmite el cuento. Miremos acá en este cuento, Boomerang se llama, y lo ha escrito este pequeño cuento Luis Alberto Portugal. Y hay que leer este cuentito corto y respondemos a estas tres preguntitas. Miren, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el espacio narrativo de este cuento? O sea, ¿dónde se desarrolla el cuento? A eso se refiere al espacio, ¿en qué lugar más o menos? Después acá dice quiénes y cómo son los personajes y usted escribe acá. Digamos que tal vez el de Fabián, digamos un personaje. ¿Cómo es Fabián? Ya usted escribe acá. Tal vez hay otro personaje, entonces también va a decir cómo es ese otro personaje. ¿Y qué tema destaca la historia? Y habíamos dicho que los cuentos siempre tienen una temática. Ya usted lo va a leer y va a descubrir cuál es su temática. Después hacemos la valoración y son preguntitas más que todo personales para cada uno de ustedes. Usted va a responder desde ¿crees que la lectura de la literatura latinoamericana te ayuda a entender nuestra realidad? ¿Será que nos ayuda a entender nuestra realidad? ¿Y por qué? Cuando siempre lean esto de justifica tu respuesta, es por qué, ¿no? Te va a preguntar, si respondes sí, es un por qué, y si respondes no, también es un por qué. ¿Crees que la vida o la personalidad de los escritores, hombres, mujeres, ¿no? influye en lo que escriben? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que sí, porque si de acuerdo a los cuentos o las novelas, etcétera, que aparecen en ciertas épocas del año, ¿no? Siempre se basan en las vivencias de estas personas que están metidas en esta época, en esas épocas. Entonces, está relacionado a su vida, al momento que están viviendo. Entonces, tiene una relación con esas temáticas que está pasando el escritor o la escritora. Después, miren qué importancia tiene la producción escrita de cuentos, en qué nos ayuda. Si uno quiere escribir cuentos, nos ayuda a escribir cuentos, y usted va a responder sí o no, ¿no? Entonces responde. Y por último, aquí tenemos en donde dice es la hora de la producción. Hay que escribir un cuento. Puede basarse en un cuento que quizás ya exista, no importa, ¿ya? Pero siempre respetando lo que es el inicio, del desarrollo y el desenlace. Mire, puede basarse en estos elementos del cuento. Tiene un inicio, acá hay preguntas, miren. El inicio, cómo es el lugar donde se desarrolla la acción, quién es el protagonista o la protagonista, qué situación vive, después en el nudo, el conflicto o el desarrollo, qué problema atraviesa el protagonista, por qué se halla en esa situación y como parte final, qué ocurre al final. Entonces,
Usted puede recurrir a un cuento que ya está y lo identifican. Hasta dónde es el inicio, dónde es el desarrollo y dónde es el desenlace. Y si usted se anima a escribir un cuento, está bien también. Entonces puede escribir un cuento y basarse en estos 3 puntos. Eso sería entonces todo el tema. Ok, Profe. Chao.